Durante una semana del verano de 1976, varios pescadores de Cape Sable Island aseguraron haberse encontrado con un animal que ninguno supo identificar. Desde entonces, se han propuesto todo tipo de explicaciones. Algunas parecen razonables, otras no tanto. Pero ninguna ha conseguido responder a una pregunta que sigue acompañando a quienes estuvieron allí. En el verano de 1976, yo tenía 24 años y llevaba ya bastante tiempo saliendo a pescar con mi padre en las aguas de Cape Sable Island, una pequeña comunidad pesquera situada en el extremo sur de Nueva Escocia. Si entonces alguien me hubiera dicho que aquellas jornadas terminarían formando parte de uno de los episodios más extraños que recuerdo haber vivido, probablemente me habría reído. Para nosotros era una temporada de pesca como cualquier otra. Las mañanas empezaban antes del amanecer, el mar marcaba el ritmo de los días y uno terminaba creyendo que nada importante iba a cambiar nunca. Si me preguntas cuándo empecé a pensar que mi padre tenía respuesta para todo, la verdad es que no lo sé. Supongo que esas cosas pasan sin que uno se dé cuenta. Cuando eres niño no andas pensando quién sabe más o quién tiene más experiencia. Simplemente descubres que, cuando surge un problema, todos terminan mirando a la misma persona. En Cape Sable ocurría eso con Keith, mi padre. Si un motor empezaba a sonar raro, alguien iba a buscarlo. Si el viento cambiaba antes de tiempo o una corriente hacía algo que no debía, aparecía otro pescador preguntándole qué opinaba. Él nunca respondía enseguida. Primero miraba el agua, después el cielo y muchas veces se quedaba unos segundos en silencio, como si antes de hablar quisiera darle al mar una oportunidad más para decirle algo que los demás todavía no habíamos visto. Con los años comprendí que aquella pausa también era una forma de trabajar. Mi padre desconfiaba de las respuestas rápidas y decía que el mar tenía la mala costumbre de dejar en ridículo a quien se apresuraba a sacar conclusiones. Cuando era joven me hacía gracia oírle decir esas cosas. Hoy descubro que muchas veces hago exactamente lo mismo. Nuestras mañanas se parecían tanto unas a otras que, si no fuera por lo que ocurrió después, probablemente no sabría distinguir una de la siguiente. Llegábamos al puerto cuando todavía no había amanecido del todo, y mientras yo soltaba las amarras, él preparaba café en una vieja cafetera que insistía en llevar incluso cuando sabíamos que volveríamos temprano. Yo le decía todas las mañanas que aquel café era horrible, y él sonreía antes de responder. «Eres demasiado joven para saber cómo sabe un café de verdad». Era la misma conversación de siempre, y por alguna razón, es una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza cuando pienso en aquella semana. Salíamos despacio del puerto y el ruido del motor terminaba ocupando el lugar de cualquier conversación. Nunca sentí aquellos silencios como algo extraño. Al contrario, eran la prueba de que ninguno necesitaba decirle al otro qué tenía que hacer. Mucha gente cree que salir a pescar consiste en pasarse el día mirando el horizonte. La verdad es muy distinta. Aprendes a fijarte en una gaviota que cambia de dirección, en una boya que entra y sale del agua de una forma rara, o en una corriente que parece moverse donde no debería. Son detalles pequeños, casi insignificantes para quien nunca ha vivido del mar, pero con el tiempo descubres que buena parte del oficio consiste precisamente en interpretar esas pequeñas señales antes que los demás. Nunca imaginé que todo aquello fuera a ponerse a prueba tan pronto. Por eso recuerdo tan bien la tarde en que apareció Eisner Penny. Habíamos regresado al puerto y todavía estábamos limpiando el barco cuando lo vi caminar hacia nosotros. Penny llevaba más de 30 años pescando en aquellas aguas y no era un hombre dado a exagerar las cosas. Precisamente por eso, cuando levantó la vista y vi la expresión que traía, supe que algo no iba bien. No parecía asustado, parecía desconcertado, como si llevara horas intentando encontrar una explicación sin conseguirlo. Al principio pensé que venía a preguntarnos por una corriente o por alguna zona de pesca. En lugar de eso, se quedó unos segundos mirando el agua antes de decir que aquella mañana había visto un animal que no conseguía encajar con nada de lo que conocía. Nos contó que, inicialmente, él creyó que era una ballena. Era lo lógico.
Todos habíamos visto ballenas en aquellas aguas y cualquiera habría pensado lo mismo. El problema fue que aquella cosa empezó a levantarse fuera del agua mucho más de lo que una ballena debería hacerlo, y cuanto más tiempo la observaba, menos conseguía reconocer lo que tenía delante. No hablaba como alguien que intenta convencerte de una historia extraordinaria. Hablaba como un hombre molesto consigo mismo por no encontrar una explicación. Eso fue lo que me llamó la atención. Lo único que tenía claro era que, cuando el animal se acercó demasiado a la popa de su barco, decidió acelerar y marcharse de allí. Durante un buen rato intentamos encontrar una respuesta entre los tres. Hablamos de ballenas, de tiburones y de cualquier otro animal que pudiera explicar lo que Penny había visto. Era casi una necesidad. Todos preferíamos equivocarnos, identificando una especie antes que admitir que ninguno sabía qué había salido del agua aquella mañana. Mi padre apenas habló. Escuchó toda la conversación con la misma calma con la que observaba el mar cuando algo no terminaba de convencerlo. Yo esperaba que, tarde o temprano, dijera qué creía que había visto Penny. Siempre acababa encontrando una explicación razonable para ese tipo de historias. Pero aquella vez no ocurrió. Cuando Penny terminó de hablar, mi padre cerró el compartimento del barco, se limpió las manos en el pantalón y después de quedarse unos segundos mirando el puerto, dijo simplemente: «Mañana ya veremos». No parecía una respuesta. Sonaba más bien a una decisión. En aquel momento, no le di ninguna importancia. Si alguien me hubiera dicho que medio siglo después seguiría recordando aquella frase con tanta claridad, estoy seguro de que me habría reído. A la mañana siguiente, ninguno volvió a sacar el tema de Penny. Estoy bastante seguro de que los dos seguíamos pensando en lo que nos había contado mientras preparábamos el barco, aunque ninguno sintiera la necesidad de decirlo en voz alta. Una cosa es escuchar la historia de otro pescador y otra muy distinta imaginar qué te puede pasar a ti. En este oficio acabas oyendo relatos extraños casi todas las temporadas. Algunos terminan teniendo una explicación bastante sencilla. Otros desaparecen con el tiempo porque nadie vuelve a mencionarlos. Yo estaba convencido de que aquel sería uno más. Salimos del puerto como cualquier otra mañana. El mar estaba tranquilo. Apenas soplaba viento y la niebla todavía permanecía lejos de la zona donde pensábamos trabajar. Mientras navegábamos hacia el caladero, la conversación del día anterior volvió un par de veces a mi cabeza. Me pregunté qué habría visto realmente Penny para regresar con aquella expresión y, casi al mismo tiempo, me obligué a dejar de darle vueltas. Había trabajo que hacer, y el mar tiene una manera muy eficaz de ocuparte la cabeza cuando empiezas a faenar. No sé cuánto tiempo llevábamos faenando cuando vi algo romper la superficie. Fue apenas un instante, tan breve que, cualquier otro día, probablemente ni siquiera lo habría recordado al volver a casa. Alcancé a distinguir una silueta oscura entre las olas antes de que desapareciera otra vez, y seguí con lo que estaba haciendo casi por inercia. Pensé exactamente lo mismo que había pensado Penny: una ballena. Y, si soy sincero, durante unos minutos hice un esfuerzo por convencerme de que no había motivo para pensar otra cosa. Incluso llegué a sonreír. Pensé que, probablemente, Penny había pasado por el mismo proceso. Ves 2 veces una ballena, empiezas a fijarte más de la cuenta, y antes de notarlo, tu cabeza ya ha construido una historia donde solo hay coincidencias. Me parecía mucho más razonable desconfiar de mi imaginación que de todo lo que había aprendido viendo ballenas durante años. Seguí trabajando, aunque hubo algo que ya no terminó de desaparecer de mi cabeza. No era miedo, ni siquiera curiosidad. Era esa sensación que aparece cuando uno cree haber visto un detalle fuera de lugar y no consigue decidir si merece la pena prestarle atención o dejarlo pasar. Pasaron unos minutos y, casi sin darme cuenta, volví a mirar hacia el mismo sitio. No esperaba encontrar nada, solo quería comprobar que ya no estaba. Entonces la superficie volvió a romperse. La silueta apareció un poco más adelante, permaneció visible apenas unos segundos y volvió a hundirse con la misma calma con la que había surgido. Fue en ese momento cuando dejé la línea que estaba preparando. ¿Puedes venir un momento? Mi padre caminó hasta donde yo estaba
y se quedó mirando el agua sin hacer preguntas. Los dos esperamos. Durante un rato no ocurrió absolutamente nada y llegué a pensar que le había hecho perder el tiempo por una tontería. Estaba a punto de volver al trabajo cuando la superficie volvió a abrirse y vimos la misma silueta emerger durante unos segundos antes de desaparecer otra vez. Miré a mi padre. Esperaba que dijera enseguida de qué animal se trataba. No lo hizo. Entrecerró un poco los ojos, siguió observando el agua y, después de un silencio que me pareció mucho más largo de lo que realmente debió de ser, murmuró casi para sí mismo: «No la veo bien». Aquella respuesta me sorprendió bastante más que la propia silueta. No porque esperara que pudiera identificar cualquier cosa con un simple vistazo. Lo que me desconcertó fue verlo dudar. Llevaba toda la vida observándolo resolver preguntas que dejaban pensando a los demás y, por primera vez que yo recordara, parecía necesitar más tiempo del habitual antes de atreverse a sacar una conclusión. No insistí. Si él quería seguir mirando, yo también podía esperar. Volvimos a nuestras líneas convencidos de que tarde o temprano el animal volvería a salir y entonces todo encajaría. Pero la mañana empezó a cambiar de una forma que no supe reconocer en ese momento. Descubrí que ya no levantaba la vista para averiguar qué especie estaba viendo. La levantaba para comprobar si seguía allí. Puede parecer una diferencia pequeña. A mí también me lo habría parecido aquel día. Sin embargo, mirando atrás, creo que fue exactamente en ese instante cuando dejé de intentar identificar un animal y empecé, sin darme cuenta, a seguir el comportamiento de algo que ya no conseguía entender. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi padre hablara. Podrían haber sido 10 minutos o media hora. En el mar acabas perdiendo la costumbre de mirar el reloj, y cuando una jornada empieza a parecerse demasiado a la anterior, los recuerdos terminan mezclándose unos con otros. Lo único que conservo con absoluta claridad es la sensación de que aquella presencia nunca llegaba a irse del todo. Desaparecía durante varios minutos, y justo cuando empezábamos a convencernos de que todo había terminado, volvía a surgir como si nunca se hubiera marchado. Fue entonces cuando mi padre dejó la línea que estaba recogiendo y dijo que probáramos a cambiar el rumbo. No hizo falta que añadiera nada más. Antes de aceptar cualquier explicación extraordinaria, siempre agotaba primero las más sencillas. Si aquel animal estaba siguiendo un banco de peces o una corriente determinada, bastaría con apartarnos de su trayectoria para dejar de cruzarnos con él. Giré el timón apenas unos grados y seguimos navegando. Durante un rato no vimos absolutamente nada y sentí un alivio difícil de disimular. Pensé que Penny se había equivocado, que nosotros estábamos a punto de hacer exactamente lo mismo y que, con un poco de suerte, todo acabaría convertido en una historia más de las que circulaban por el puerto. La tranquilidad duró muy poco. Cuando la niebla volvió a abrirse, la silueta apareció otra vez delante de nosotros. No venía desde la dirección que esperaba, ni ocupaba el lugar donde debería haber estado después del cambio de rumbo. Simplemente seguía allí, como si nuestra maniobra no hubiera significado absolutamente nada. Mi padre no apartó la vista del agua. Después de unos segundos dijo en voz baja: «No era la corriente». Lo dijo sin preocupación. Solo acababa de descartar otra posibilidad. Seguimos trabajando, aunque la verdad es que ninguno estaba ya pendiente de las líneas. Cada pocos segundos levantábamos la cabeza y, poco a poco, dejé de buscar la silueta en el horizonte para empezar a mirar el agua que rodeaba el barco. Fue entonces cuando comprendí que la niebla estaba convirtiéndose en un problema. Cada vez que aquella sombra desaparecía detrás de la bruma, mi cabeza completaba el movimiento casi sin darme cuenta. Esperaba verla salir unos metros más adelante, como habría hecho cualquier ballena. Sin embargo, cuando el agua volvía a despejarse, aparecía en otro lugar. No era que viera algo imposible, era peor. Lo que veía nunca terminaba donde debía. Escuché un chapoteo especialmente fuerte a estribor. Giré convencido de que por fin la tendríamos delante. No había nada, solo el agua todavía agitándose. Esperamos unos segundos. Entonces otro chapoteo rompió el silencio por el lado contrario.
Lo primero que pensé fue que la niebla me había hecho perder las referencias. Prefería creer que era yo quien estaba calculando mal las distancias antes que aceptar cualquier otra explicación. Poco después me acerqué a la borda porque juraría haber visto una sombra deslizándose bajo el casco. Al principio pensé que era el reflejo del propio barco, pero aquella mancha oscura seguía moviéndose con nosotros. No distinguía una cabeza, ni una cola, ni ninguna forma reconocible. Solo un volumen enorme avanzando bajo la superficie con una suavidad que todavía hoy me cuesta explicar. Cada vez que parecía que iba a distinguir algo con claridad, la niebla volvía a cerrarse sobre el agua, y cuando recuperábamos la visión, la sombra ya estaba en otro sitio. Llamé a mi padre sin apartar la vista del agua. Se inclinó a mi lado y permanecimos allí varios segundos esperando que aquella masa ascendiera un poco más. Nunca ocurrió. Recuerdo mirar su cara esperando una respuesta. Durante toda mi vida lo había visto reconocer peces, tiburones y ballenas con apenas un vistazo. Aquella mañana, sin embargo, llevaba demasiado tiempo observando algo que aparecía una y otra vez junto al barco sin conseguir ponerle nombre. Tardó bastante en hablar. Cuando por fin lo hizo, siguió mirando el agua. No alcanzó a verle la forma. Aquellas palabras me inquietaron mucho más que la propia sombra. Al cabo de un rato me pidió que aumentara un poco la velocidad. Empujé el acelerador convencido de que, si realmente estábamos frente a un animal cualquiera, terminaría quedándose atrás. Durante unos instantes, la superficie volvió a quedarse vacía, y hasta pensé que habíamos recuperado el control de la situación. Fue una ilusión muy breve. La silueta reapareció exactamente donde no debía, manteniendo prácticamente la misma distancia que antes, como si nuestra velocidad no significara absolutamente nada. Fue entonces cuando dejé de pensar que nos estábamos cruzando una y otra vez con el mismo animal. Empecé a preguntarme si no era exactamente al revés, si era él quien llevaba todo aquel tiempo encontrándonos a nosotros. Busqué a mi padre esperando una explicación, una respuesta, lo que fuera, pero permaneció en silencio, y creo que fue precisamente ahí cuando cambió de verdad aquella mañana, porque hasta entonces habíamos intentado averiguar qué animal estábamos viendo. A partir de ese instante, empezamos a hacernos una pregunta completamente distinta. ¿Por qué se estaba comportando de aquella manera? Hasta ese momento, habíamos intentado comprender qué estaba haciendo aquella cosa alrededor del barco. Lo que ocurrió después fue tan rápido que, todavía hoy, me resulta imposible separar un instante del siguiente. Hubo un momento en que dejé de pensar como un pescador y empecé a reaccionar como cualquiera lo habría hecho al encontrarse frente a algo que no conseguía comprender. La última vez que vimos aquella sombra pasar bajo el casco, ocurrió algo distinto. No desapareció. Recuerdo inclinarme sobre la borda convencido de que, por fin, iba a distinguir su forma completa. Después de tantos minutos siguiéndola de un lado a otro, pensé que bastaría verla unos segundos más para que todo terminara encajando. Pero siguió subiendo, muy despacio, y durante un instante solo vi cómo aquella masa oscura iba ganando altura bajo el agua hasta acercarse a la superficie. Aún recuerdo el reflejo del mar resbalando sobre ella mientras ascendía con una tranquilidad difícil de aceptar. Entonces emergió. No lo hizo con el movimiento brusco de una ballena rompiendo la superficie, sino con una lentitud casi desconcertante, como si no tuviera ninguna prisa y supiera que nosotros ya no podíamos apartar la vista. Lo primero que distinguí fue la cabeza, y casi al mismo tiempo comprendí que seguía saliendo más cuerpo del agua. Hasta ese instante todavía buscaba parecidos con algún animal conocido. Bastó verla elevarse un poco más para entender que ya no estaba comparándola con nada. Tenía una piel gris verdosa cubierta de percebes y grandes bultos irregulares, como si hubiera pasado años rozando el fondo del mar. No había nada en aquella superficie que transmitiera la sensación de un animal acostumbrado a dejarse ver. Parecía pertenecer a un lugar donde la luz nunca llegaba. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Mi padre seguía a mi lado, y los dos mirábamos exactamente lo mismo.
Esperé que hablara porque llevaba toda la mañana confiando en que, tarde o temprano, encontraría una explicación capaz de devolver sentido a lo que estábamos viendo. Nunca llegó. La criatura levantó un poco más la cabeza y nos miró. Nunca había pensado que existiera tanta diferencia entre observar un animal y sentir que el animal te observa a ti. Había visto ballenas, focas y tiburones durante toda mi vida, y con todos ellos la sensación era la misma. Éramos nosotros quienes los observábamos. Aquella mañana ocurrió exactamente lo contrario. Durante unos segundos tuve la impresión de que éramos nosotros quienes estábamos siendo observados. Lo que más permanece en mi memoria son los ojos. No sabría decir de qué color eran porque ese detalle terminó perdiéndose hace muchos años. Lo que nunca desapareció fue la extraña sensación que producía verlos sobresaliendo a los lados de la cabeza, sostenidos sobre una especie de tallos carnosos que les permitían moverse de una manera que jamás había visto en un animal de aquel tamaño. Durante un instante pensé en un cangrejo, después en un caracol, aunque enseguida abandoné cualquier comparación, porque ninguna terminaba de parecerse a lo que tenía delante. La criatura siguió elevándose hasta que abrió la boca y casi sin darme tiempo a reaccionar, distinguí dos colmillos enormes descendiendo desde la parte superior justo cuando el barco se estremecía con una violencia que nos obligó a sujetarnos donde pudimos. Nunca he conseguido saber si llegó a golpear el casco o si pasó rozándolo por debajo. La verdad es que, con el paso de los años, ese detalle terminó perdiendo importancia, porque lo único que todavía recuerdo con absoluta claridad es la sensación de que aquella cosa ocupaba todo el espacio que existía alrededor de nosotros y de que permanecer allí un segundo más era sencillamente imposible. Mi padre reaccionó antes que yo. No levantó la voz porque no hacía ninguna falta. Bastó con que pronunciara una sola palabra para que los dos entendiéramos exactamente lo mismo. «Vámonos». Empujé el acelerador hasta el fondo, y el motor respondió con un rugido que todavía soy capaz de escuchar cuando vuelvo a pensar en aquella mañana. Durante los primeros segundos ninguno miró hacia atrás. Los dos seguíamos con la vista clavada al frente, mientras el barco golpeaba las olas y dejaba atrás aquella cortina de niebla. Nunca hablamos de ello, ni entonces ni después, pero estoy convencido de que a los dos nos ocurría exactamente lo mismo. Ya no intentábamos averiguar qué era aquella criatura. Solo queríamos poner la mayor distancia posible entre ella y nosotros. No sé cuánto tardamos en salir de allí. Podrían haber sido 5 minutos o media hora. Cuando una persona pasa miedo, el tiempo deja de comportarse de una manera normal. Hay segundos que parecen durar muchísimo, y en cambio, hay trayectos enteros que terminan convertidos en un puñado de imágenes difíciles de ordenar. Eso es lo que me quedó de la vuelta al puerto. El motor rugiendo mucho más de lo normal, el barco golpeando las olas, la niebla abriéndose y cerrándose delante de nosotros, y mi padre. Durante un buen rato ninguno dijo una palabra. Yo lo miraba de vez en cuando esperando que ocurriera lo de siempre, que encontrara una explicación capaz de colocar cada cosa en su sitio. Pero aquella mañana solo hablamos del rumbo, del motor y de cuánto tardaríamos en llegar. Evitamos volver sobre lo que acabábamos de vivir, como si ponerlo en voz alta fuera a hacerlo todavía más real. Entonces no fui consciente. Con los años entendí que, durante aquel viaje de regreso, no era solo yo quien había perdido una explicación. También la había perdido él. La niebla seguía cubriendo el mar cuando distinguimos otra embarcación. Era Penny. Nos acercamos lo suficiente para hablar sin necesidad de levantar la voz, pero mi padre apenas tuvo tiempo de decir que nosotros también habíamos visto algo antes de que los tres dejáramos de hablar al mismo tiempo. Desde algún lugar oculto por la niebla volvió a escucharse el agua. No sonaba como una ola, ni tampoco como otro barco. Era un chapoteo lento, pesado, acompañado por un roce que parecía desplazarse alrededor de nosotros sin que ninguno consiguiera descubrir de dónde venía. Los tres permanecimos inmóviles, mirando una niebla que ya no nos devolvía ninguna imagen, solo aquel sonido. Con el paso de los años, supe que no habíamos sido los únicos. Aparecieron otros testimonios y también llegaron toda clase de explicaciones.
Algunos hablaban de ballenas, otros de tiburones, y no faltó quien atribuyera todo a la niebla o a una mala interpretación de lo que habíamos visto. Ojalá alguna de aquellas respuestas hubiera bastado. Habría sido mucho más fácil aceptar que todos nos equivocamos aquella mañana. Pero, cada vez que vuelvo a pensar en lo que ocurrió, siempre termino encontrándome con el mismo problema. No qué era aquella criatura, sino por qué se comportaba de aquella manera. Me hicieron muchas entrevistas y casi todas empezaban igual. Querían saber cómo era. Yo siempre pensaba que seguían haciéndome la pregunta equivocada. Porque la verdad es que nunca supe qué vimos aquel día y, después de tantos años, sigo sin saberlo. Hay una sola cosa de la que sigo estando completamente seguro. Regresé sabiendo que existían fenómenos capaces de dejar sin respuesta incluso al hombre que más sabía de mar de todos los que he conocido. Puede que haya olvidado el color exacto de aquellos ojos y el tamaño preciso de los colmillos. Hay detalles que la memoria termina desgastando. Lo que nunca consiguió borrar fue otra imagen. Mi padre, de pie, mirando el agua en silencio. Porque fue la única vez, en toda mi vida, que vi al hombre que me enseñó a leer el mar quedarse sin una respuesta.